¿Qué podríamos decir de lo que celebramos? ¿Qué podríamos decir del sacrificio que hizo el Señor para darnos ventaja? Del sacrificio que hizo el Señor, que es lo que celebramos hoy, teniendo cuidado y discerniendo el cuerpo de Cristo, dice. De ese sacrificio que hizo el Señor por ti y por mí, para que se rasgara el velo de la falta de comunicación que había con Dios, para darnos ventaja en el caminar de nuestra vida como hombre, como mujer, en tu vida, en lo que haces con tu familia. El sacrificio de la cruz no fue solamente un sacrificio para darte ventaja espiritual. Fue un sacrificio para bendecir tu vida, para bendecir nuestras vidas y que lográramos entender cómo caminar la fe de una manera diferente, entendiendo. Y aquí viene el mayor regalo, definitivamente la mayor bendición de Dios, entendiendo que el precio había sido pagado por nosotros. Era inmerecido, dice la palabra de Dios. Era inmerecido, pero fue pagado por nosotros. Una gran bendición para nosotros empezar a caminar en fe, para nosotros desarrollar lo que sea que Dios te ha mandado a desarrollar en esta vida, para cumplir el propósito que Dios te ha mandado a hacer en esta vida, pero no de cualquier manera. Hay personas que hacen las cosas con temor. Dios ha hecho ese sacrificio para que tú camines confiado. Di conmigo confianza. Di conmigo seguridad. Para que camines con seguridad, para que camines con confianza. Y definitivamente, hablando de la fe y de la Santa Cena, de esta noche tan especial, de esta celebración, que le podríamos decir al Señor: Señor, ¿por qué caminar de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué nos llevas a estar caminando en la fe de una manera en la que tenemos que estar constantes en las cosas que hacemos, constantes en la oración, constantes no solo en la oración, sino en la forma como hacemos la oración? Porque el camino de la fe que aprendimos durante estos 40 días nos dice que la fe es una suma de cualidades, de capacidades, de características que llevarían constancia, perseverancia, empuje, resistencia en las cosas que el Señor dice que ya son para nuestras vidas, pero que el mundo pone una resistencia para que se den. Pero dice el Señor: yo he vencido al mundo. Camina en fe. ¿Cuántos pueden creer esa palabra? Y oramos de tal manera de que esa confianza que tenemos en su palabra. Yo hablaba con un ministro esta mañana, ministraba un hermano esta mañana, y le decía: tú tienes que confiar en Dios, en sus principios, porque Dios no depende de nada para bendecir tu vida. Y si tienes que dejar lo que tengas que dejar, si tienes que entregar lo que tengas que entregar, tienes que entregarlo. Tienes que dejarlo, porque el Señor dice: el que te obliga a llevar 1 milla, llévasela 2. Si llega a pasar, llévale 2. El que te robe la capa, dice: dale la túnica, porque dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. El Señor te dice: no te quiero en la venganza, yo soy el que acomodo el mundo espiritual de manera que tu vida sea bendecida.
de manera que tu vida sea diferente. Pero tú tienes que vivir en todas las cosas que haces, en todo lo que ejecutas, entendiendo que vas a resolver como un ciudadano del cielo, como un precursor del reino de Dios, como un embajador de Jesucristo. Porque Dios está en las cosas que hacemos. Dice la Escritura en Santiago 4:1. Santiago capítulo 4 versículo 1 dice de la siguiente manera. Búscalo en tu Biblia. Dice así. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y esta parte de Santiago enseña muchísimo. Dice, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten entre vuestros miembros. Codician y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Por eso que envidian. Dice, combaten, luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Dice, piden y no reciben porque piden mal, porque piden para gastar en sus deleites, en sus cosas. El Señor aquí nos lleva a una comparación, porque sigue diciendo almas adúlteras. ¿Qué quiere decir cuando la palabra nos habla de adulterio espiritual? Que amamos más lo que dan las cosas del mundo, lo que dan las cosas finitas, las cosas que mueren, las cosas que son de aquí, a las cosas espirituales. Por eso el Señor dice, el Señor en nuestra palabra, la libertad que nos da el Señor, es esa libertad donde todos nosotros hemos muerto al pecado. Todos nosotros, aunque no perfectos, tratamos de vivir para Dios agradablemente. ¿Cuántos hay así en este lugar? Entonces te dice el Señor, busca del reino de Dios, busca primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Es una forma de vivir entendiendo esa palabra. Aquí el Señor dice, los problemas de la vida, los problemas que vienen a tu vida, las pasiones, los pleitos, las cosas vienen porque pides inadecuadamente, quieres seguir aferrado a las cosas de este mundo, cuando yo te he dado la libertad. Ya yo te he dado la libertad. Yo sé que tienes necesidades. Yo sé que tú necesitas comer. Yo sé que necesitas vestirte. Yo sé que necesitas movilizarte. El Señor dice, yo sé todas esas cosas. Y todas esas cosas las tienes en tu corazón, porque yo las pongo en tu corazón. Pero cuando adultera el alma, cuando se acelera a los caminos verdes, a los caminos rápidos, a obtener, a pedir por las cosas que necesita, obviando el reino de Dios, obviando el amor a Dios, obviándola. Dice el Señor, almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios porque prefiere. Y si yo hago una pausa aquí, yo voy a hacer una pausa aquí y te voy a llevar un versículo para que entiendas lo de pedir. Porque si algo nos enseña la fe es la oración. Y si algo nos enseña la palabra de Dios sobre la oración, es que la oración es activa, no es pasiva. ¿Por qué incluimos más oración? ¿Por qué estamos orando más? ¿Por qué ya no empezamos un servicio de oración a las 6 sino a las 5, orando e intercediendo por todas las cosas? Porque lo dice el Señor en la Escritura y en su palabra. Dice la Escritura en en Lucas capítulo 11 versículo 1, búscalo para que veas. Lucas 11 habla así. Jesús y la oración. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó de orar, sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ok, ¿cómo vamos a orar? Muy bien, Padre nuestro, todos nos lo sabemos.
Pero lo interesante no es lo que no sabemos, sino lo que viene después. En el versículo 5, después de enseñarles el Padre Nuestro, les enseña. Les dijo también, hablando del Padre Nuestro, enseñando de la oración. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante para dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Diga conmigo: todo lo que necesite. Y yo les digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. Hablando de la oración y de la caminata en fe. Y si vamos un poco más abajo en el versículo 18, busque Lucas, en el versículo 18 encontramos otra parábola muy conocida, la parábola del juez injusto, hablando de la oración. Pero Santiago 4 dice: pides y te equivocas pidiendo, por eso no recibes. Alma adúltera. Pero en Lucas capítulo 18, hablando de la oración, le dice, también le refiere una parábola sobre la necesidad. Diga conmigo: necesidad de orar siempre. Diga conmigo: necesidad de orar siempre. Es una enseñanza la que el Señor nos da. La necesidad de vivir constante con Él. Y yo le decía: Señor, en estos días de fe y en estos días de oración, porque algo que aprendimos durante la caminata de la fe es que necesitamos de la oración, de estar constante con Dios. Y ¿sabe una de las cosas que me di cuenta? Que cuando caminamos con fe, cuando empezamos a vivir nuestra vida en fe, en todas las cosas que necesitamos, pero dependemos de Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Que estamos dependiendo de Dios, es que pasamos todo el día en comunión con Dios. Cuando usted aprende que el pan, que es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, viene de parte de Dios. Esa es una relación que agrada a Dios. Esa es una relación que honra la cena del Señor y el sacrificio en la cruz. Porque entonces empiezas a cambiar tu vida, a dejar de pensar y a pensar que las cosas van a venir por un camino, porque un gobierno o por el dinero o por las cosas. Y tú empiezas a caminar cada día necesitando las cosas que necesitas, pero sabiendo que ellas vienen de parte de Dios. Y ¿sabes cuál es la conclusión de la caminata en la fe y la oración insistente? Una relación íntima con Dios en todos los pensamientos, las 24 horas al día de tu vida. Pasarás las 24 horas al día pensando en Dios. Pero es pasar tu día completamente. Sí, Señor, yo necesito esto, pero tú eres el proveedor, tú eres el que abre las puertas, Señor. A diferencia, yo necesito esto, pero ¿cómo me lo robo? ¿A quién se lo quito? Yo voy a ver si está por allá fulano X y él sí me ayuda. Ya esa etapa la pasé hace rato. Ya yo sé que el que abre las puertas y las cierra, usted sabe quién es el Señor. Yo me pegué a aquel de allá arriba. Ese es el importante. Ya yo me olvidé de hombres de carne y hueso, que no. Ese es el que abre las puertas, hermano, y eso no lo para nadie. Y el Señor nos sigue enseñando. ¿Qué nos enseña en la parábola del juez injusto? Dice, también les refirió el Señor una parábola sobre la necesidad. ¿Usted sabe lo que es una necesidad? Tenemos necesidades de todo tipo. La oración es una necesidad. Para caminar en fe necesitas ser un hombre y una mujer de oración, de comunión con Dios. Necesidad de orar siempre y no
Y no cuando yo todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que necesito, lo refiero al cielo, a Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando agarro la arepa, un pan, lo que sea en la mañana y lo muerdo, gracias a Dios. Cuando vas al trabajo, gracias a Dios. Cuando las cosas te salen bien, gracias a Dios. Si te salen mal, también gracias a Dios. ¿Qué me estás enseñando? ¿Sabes qué significa eso? Una comunión 24/7 con el Señor. Y terminas tu análisis, tu forma de pensar, tu forma de vivir queda transformado, como decía el apóstol Pablo. Porque todo en tu vida terminarás refiriéndote en una conversación con el Señor. Y sabes que a la final eso es lo que Dios busca. Hombres y mujeres que caminen con Él, que caminen de la mano de su palabra, de sus principios, y que crean que lo que Él dijo, que lo que Él está aplicando en su palabra para nosotros, nosotros lo creemos, nosotros sabemos que lo vamos a vivir. El sacrificio de la cruz que celebramos hoy con esta cena, hasta que Él vuelva, ese velo que se rasgó al lugar santísimo por ese sacrificio, para que tuviéramos acceso al lugar santísimo, a la comunión con el Padre continuamente, era para que nuestra vida fuera 24/7 en comunión con Dios, en todas las cosas que hacemos, en todas las cosas que vivimos, en la máquina que arreglas, en el negocio que haces, en la gente que atiendes, en las cosas que haces, en tu día a día, con tus hijos, en el colegio, en todo lo que haces. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Este sí era tremenda joya. Había también en aquella ciudad una viudita. Había una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Nos está enseñando a orar, iglesia. Escucha bien esto. Y esta oración es para que puedas caminar en fe. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por el hombre, sin embargo, como esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ni teme a Dios, ni respeta a los hombres. Es una enseñanza que nos da el Señor. Pero por el fastidio, le voy a hacer justicia. Pero empieza diciendo que la necesidad de orar, ¿cuándo? Siempre, y no desmayar. Y nos los enseña con esta parábola. Porque en tu caminar en fe, que yo no sé qué escenario te pone el Señor en tu vida, las cosas no van a ser como las tienes en la mente. Van a variar, porque es el diseño que hace el Señor para que nos mantengamos en comunión con Él. Es el diseño que hace Dios para que mantengamos la intimidad con Él a todo tiempo. El juez dice, no temo a Dios, ni tampoco respeto a los hombres, pero por el fastidio que me tiene, le voy a hacer justicia. Y sigue diciendo el Señor, oigan lo que dicen del juez injusto, hablando de la oración, de la necesidad de no desmayar nunca. ¿Acaso no hará justicia a sus escogidos? Escucha el que clama de día y de noche. ¿Quién clama a Dios de día y de noche? Solo los hombres y las mujeres que han dejado de ser adúlteros espiritualmente.
Solo los hombres y las mujeres que en todas sus cosas de su vida es trabajo que estás buscando. Tú estás en comunión con Dios de tu necesidad, que Él la sabe, pero ya tú eres un hombre y una mujer que ha muerto al pecado por el sacrificio de la cruz. Has muerto al pecado por decisión. Has muerto al pecado porque conoces la palabra. Buscas del reino de Dios y su justicia. Y Dios ya te garantiza, diga conmigo, está garantizado todas las cosas que tú necesitas. Pero si están garantizadas todas las cosas que tú necesitas en el cielo, ¿por qué no sonríes? ¿Por qué no tienes una mejor actitud? ¿Quién clama a Dios de día y de noche? ¿Sabes quién clama a Dios de día y de noche? El que ve a Dios en todas las cosas que hace en su vida. El que ve a Dios en todo lo que está haciendo. Dios, estoy haciendo esto. Dios, estoy haciendo aquello. Necesito aquello. Abre esta puerta. Padre, mis hijos, guárdalos en el nombre de Jesús. Señor, mi día, bendice los alimentos. Ese es el que clama a Dios de día y de noche. Dice, no le hará justicia. Escucha esto, iglesia. No te hará justicia el Señor, que te la pasas hablando con Él de día y de noche. Dice el Señor, ¿se tardará en responderle? No se tardará. Pero les digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Estarás caminando en fe? ¿O serás de los que no caminan en fe? ¿Serás de los que se achantan? ¿Serás de los que se aguantan? Caminar en fe es un nivel sobrenatural, como lo hemos aprendido. Pero hay que ser sencillos como un niño para poderlo vivir. Tenemos que ser sencillos como un niño para poderlo vivir, para poder estar con Él. Te voy a decir algo, Dios sabe todo. Y no está ignorante de lo que necesitas. Dios sabe lo que necesitas, lo que yo necesito. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que pides. Y eso ya Dios lo ha programado. Eso ya Dios lo tiene listo para su preciso momento, para su preciso tiempo. Ahora nosotros debemos aprender a caminar en fe, en una vida de oración. Una vida, ¿cómo es la vida en fe y oración a Dios? Es una vida de comunión de día y de noche. Cuando aprendes a caminar en comunión de día y de noche con el Señor, es cuando verdaderamente valoras el sacrificio en la cruz. Porque solo caminando en comunión con Él de día y de noche, tú podrás conocer a Dios. Cuando empiezas a caminar y eres un hombre, una mujer que clama a Él de día y de noche, que lo que significa es estar en comunión con Él, en todo, en tu casa, en lo que haces, lavando el carro, estás con el Señor, en el trabajo, en todo. Entonces tú empiezas a ser educado por Dios, tú empiezas a ser instruido por tu Padre. Muchas personas tienen que entender que aunque esta es nuestra vida, y decimos nuestra vida, no sé si decir nuestra vida, porque ¿de dónde venimos? ¿Dónde estabas cuando naciste? ¿Cuándo te vas? Todo está en las manos de Dios. ¿Por qué naciste en Venezuela? Porque Dios quiso. O sea que esta carrera nos la va llevando el Señor como Él quiere. Entonces decimos mi vida, no, mi vida. Ay, mire, mi hermano, a uno le da un dolorcito por ahí y dice, ay Señor, ¿será que ya me voy? Ya, listo. ¿Ah? ¿Sabes por qué? Ese instinto natural. Porque sabes que estamos en las manos de Dios. Sabes que estamos en las manos de Dios.
porque dependemos de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Dios ha servido la mesa para ti. Hoy celebramos el sacrificio de la cruz del Calvario, donde el Señor ha servido la mesa para cada uno de nosotros. No para no para obtener el éxito que pinta Hollywood, el sueño americano, el sueño no. Esas cosas son incluidas. Necesitas una vivienda, Dios lo sabe. Necesitas esto, Dios lo sabe. El éxito para Dios es que tú logres desarrollarte espiritualmente como hombre, como mujer, en lo que Él te ha puesto a hacer en este mundo, en esta tierra, en este tiempo, aquí y ahora. Y eso es lo que tenemos que entender, Señor. Que crezcamos en las cosas que hacemos. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos dice así en eso, así en la oración, así en la vida, así en todas las cosas. Pero hubo uno que pagó un precio alto, un precio para que nosotros pudiéramos vivir esta bendición de vida. Cuando conozcas a Dios y empieces a vivir más con Él, disfrutarás más las personas que tienes a tu lado, vivirás una mejor vida. La parcelita esa que Dios te dio, hablo de, no sé, el trabajo, las cosas, no sé, lo disfrutarás con más amor, no sé. Como hombres vivos, tenemos que entender que la muerte es parte de la vida. En algún momento familiares morirán, y eso es parte del diseño con Dios. No es ¿por qué? No es ¿por qué? No sé. Así será. Por eso, cuando tienes comunión con Dios, entiendes eso y entiendes que no vas a disfrutar lo que tienes que disfrutar con las personas que tienes a tu lado algún día, sino que tienes que disfrutarlas, diga conmigo, hoy. Ese es el regalo de la cruz. Antes de Jesús, estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestra naturalidad. Todos los días buscando qué hacer. Y ahí se pasaba la vida, en el pecado, en la locura del dinero, de las cosas, de esto y lo otro. Dice la Escritura que el Señor nos da vida. Vida para vivirla, vida en abundancia, dice la Escritura. Vida en abundancia. Gloria a Dios. Cuando tengo este entendimiento, es cuando yo puedo venir a una Santa Cena y decir gracias, pero de aquí ven, gracias. Cuando leo más la Biblia y veo sus principios, porque yo me pregunto, ¿qué respondería yo si no tuviera los consejos de Jesús a las personas que me preguntan cuando tienes problemas? Las respuestas fueran, véngate, mátalo, hazle esto, hazle aquello. Entonces, cuando veo la sabiduría de Jesús y lo que puedo transmitir gracias a Él, digo, gracias Señor, gracias Maestro, pero de aquí, de corazón. Gracias. Y así todo en la vida. Todo. Gracias. Y es cuando puedo celebrar una cena del Señor correctamente.